¿Cómo puede una niña que casi nunca hablaba, sentada hasta atrás del salón, convertirse en la próxima Steve Jobs? ¿Sin internet, sin laboratorio y solo con botellas vacías? Hola a todos y bienvenidos al episodio 130 de este podcast. Un espacio donde hablamos de todo tipo de temas interesantes, historias reales y sobre todo buenas noticias. Si disfrutas de estas historias y quieres practicar algunos ejercicios gramaticales con el tema de estos episodios, recuerda que puedes comprar los ejercicios en nuestro Patreon. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar de una historia real, de una niña, un maestro y una escuela al lado de un basurero. Una historia que ocurrió en Tamaulipas, México, uno de los estados más violentos de mi país, una zona olvidada por muchos y temida por otros. Cuando hablamos de educación de calidad, honestamente no pensamos en México. Y no solo porque yo crea que es un país al que sus gobernantes no dan el recurso necesario, sino porque los exámenes internacionales han demostrado que la educación en México está en los niveles más bajos de calidad. Recuerdo cuando yo estaba estudiando la escuela primaria y tenía un profesor en la clase de historia que en lugar de enseñar, solo nos ponía a ver películas y se dormía. ¿Pueden imaginar lo que los estudiantes aprendíamos en esa clase? Tristemente, la diferencia entre la educación pública y privada en México es cada vez más grande. Existen muchas zonas rurales donde puede ser muy difícil encontrar los recursos para las escuelas públicas. Es por eso, por lo que quiero contarles una historia muy interesante que nace en uno de estos contextos difíciles. Y creo que quizá es justamente por eso que estas historias nacen en lugares como estos, por el simple hecho de querer con todas tus fuerzas que las cosas sean diferentes. Hoy vamos a hablar de Sergio Juárez y Paloma Noyola. Pero, ¿ellos quiénes son? Sergio es un maestro de primaria que un día miró a sus alumnos y algo le llamó la atención. En los ojos de los niños no veía curiosidad, veía resignación. La resignación es cuando alguien cree que las cosas no pueden mejorar. Es rendirse antes de intentarlo. Los niños en esta zona de México están expuestos a mucha violencia, pobreza y faltas de recursos. La escuela donde enseñaba Sergio estaba al lado de las vías de tren, un lugar conocido como el área de la basura. Ya se podrán imaginar el futuro que muchos niños pensaban que les esperaba. Quizá uno muy desalentador. Por eso, para Sergio, ver esto en los ojos de sus alumnos lo hizo querer cambiar las cosas. Así que pensó, quizás el problema no son los niños, quizás el problema soy yo y la escuela, que no los estamos retando lo suficiente. Él pensó que no era posible vivir en un mundo que había cambiado tanto mientras nada cambiaba en las escuelas y se seguían usando los mismos métodos de enseñanza que hace mucho tiempo. Entonces, fue ahí que decidió cambiarlo todo. Sin recursos, pero con mucha determinación, ya que en su escuela no había internet, no había laboratorios y no había computadoras, solo había botellas vacías, cartones, papel y mucha imaginación. Buscó ideas en internet y descubrió que había otros maestros en el mundo haciendo las cosas diferentes. Así que decidió intentarlo. Un día consiguió una computadora usada para su salón de clases. Logró conectarla a internet y cuando los niños llegaron a la escuela y vieron la computadora, se emocionaron muchísimo porque nunca habían tocado una. Al principio tenían miedo.
no sabían cómo usarla y pensaban que podían descomponerla. Pero Sergio les dijo que no tuvieran miedo, porque equivocarse y cometer errores estaba bien. Sergio decidió cambiar por completo la forma en la que los niños iban a aprender en ese salón de clases. Así que dejó de enseñar respuestas y empezó a pedir preguntas. Cambió las reglas del juego. Ya no ganaban los que sabían todo. Ganaban los que intentaban, aunque se equivocaran. Alentó a sus alumnos a perder el miedo a equivocarse y a intentar sin importar los errores. Y los niños cambiaron. Se sintieron más relajados, estaban más motivados y vieron al profesor como un trabajador más del equipo y no como un juez. Ahora todos eran un equipo que aprendían al mismo tiempo. Además, Sergio hacía que los alumnos fueran los mismos creadores de las actividades. Les preguntaba qué les había gustado de la clase, qué cambiarían y qué no les había gustado. Así los niños participaban creando sus propias guías de aprendizaje y sintiéndose escuchados. A pesar de todo esto, Sergio tenía en clase una niña muy callada. Se llamaba Paloma Noyola. Siempre se sentaba hasta atrás, con la cabeza baja, casi nunca hablaba. Pero un día, algo pasó. Paloma levantó la mano y preguntó: «Profesor, ¿usted cree que yo pueda inventar algo que ayude a la gente en el futuro?». Sergio le contestó que cada invento grande empezaba justo con una pregunta como la que acababa de hacer. Con el tiempo, Paloma cambió. Poco a poco fue perdiendo el miedo. Empezó a creer en sí misma, empezó a hacer preguntas y a participar con los demás niños. Los resultados no se hicieron esperar. En 2010, el 45% de los alumnos reprobaban matemáticas, pero un año después, con la ayuda de Sergio, solo el 7% reprobó. En México, existe un examen a nivel nacional que evalúa el conocimiento de los niños en matemáticas. Y Paloma, esa niña tímida que no participaba mucho, sacó el primer lugar a nivel nacional. Sí, como lo oyen, fue la niña que tuvo la mejor calificación de todo el país. Y otros 15 de sus compañeros también tuvieron resultados sobresalientes. Esta historia se hizo viral y una revista en Estados Unidos incluso llamó a Paloma la próxima Steve Jobs. Ambos, Sergio y Paloma, recibieron regalos y apoyos para sus familias. Y uno de los actores más famosos de México hizo una película sobre su historia. Si les gustaría conocer más sobre la película, les dejo el tráiler en Patreon para que puedan disfrutar de esta historia. Hoy, a pesar de todo, Sergio va a ser director de una escuela en una zona de mucha violencia en Matamoros. Tiene un hijo con necesidades especiales y su esposa trabaja a 2 horas de distancia. Pero él sigue adelante. Él sigue trabajando en el estado de Tamaulipas, al norte de México, enseñando niños de escasos recursos y ayudando a otros maestros a utilizar las mismas técnicas que él usa con sus alumnos. Creo que lo que hace Sergio es maravilloso, porque está cambiando la mentalidad que tienen los niños sobre lo que es aprender en una escuela y está inspirando a otros profesores. Él cree que la educación puede cambiar el mundo y porque sabe que un niño que se siente importante puede hacer cosas increíbles. Sergio nos recuerda que cuando todo falta, lo que haces como profesor cuenta el doble. Cuando no hay herramientas, es el momento perfecto para usar la creatividad. Y creo que ustedes, como alumnos de español, el mensaje más importante que pueden obtener aquí es perder el miedo a equivocarse. Muchos estudiantes avanzan más lento porque tienen miedo a cometer errores, pero esos errores son justo lo que nos ayuda a aprender y a mejorar.
Cuando quieran decir algo en español, atrévanse. No importa si está correcto. Recuerden que aquí avanza el que intenta, no el que lo sabe todo. Los errores pueden ser nuestros mejores amigos en el aprendizaje. Por eso, los invito a visitar nuestro Patreon y a inscribirse para poder escribir textos sobre los temas de este episodio y así aprender de sus errores. Si te gusta esta historia, no olvides compartir las buenas noticias con otros estudiantes de español. Y recuerda, avanzamos por atrevernos, no por tener todas las respuestas. Muchas gracias por escuchar, mucha suerte con tu español y sigue aprendiendo.